Durante los últimos 4 años de gobierno socialista, aunque antes ya se conocía, pero es cuando más hincapié hemos hecho en que era necesario abordar. Una vez que se normalizaron las relaciones con la Confederación, nosotros le planteamos a la Confederación que la ciudad de Albacete no podía continuar con estos riesgos de inundaciones que tenemos permanentemente en cuanto hay unos años lluviosos, como ha sido el caso después de un año de intensas lluvias y los últimos días. Creemos, sinceramente, que fruto de esa presión que el gobierno de entonces hizo, por fin pudimos conseguir un compromiso para nosotros importante, para otros a lo mejor se minimiza, y es que por primera vez en la historia en Albacete se hiciera un estudio, que ya he presentado en alguna otra ocasión y que el equipo de gobierno nunca habla de él, un estudio que supuso un coste para la Confederación Hidrográfica del Júcar en el año 2010, se empezó en el 2009, pero la parte fuerte se hizo en el 2010 y primeros meses del 2011, de 500.000 euros, que se dice pronto, medio millón de euros no es cualquier cosa para hacer un estudio, y que participaron universidades de Valencia, también gente de aquí de la Universidad de Albacete, los responsables de la Confederación, los técnicos municipales. Tuvimos diversas reuniones. Yo tuve la oportunidad de coordinar desde el ayuntamiento este encargo que me había hecho entonces el alcalde Manuel Pérez Castel, y lo continuamos estando ya Carmen Oliver. Fruto de este estudio, en donde se analizan y por primera vez de manera digital se pormenorizan de dónde vienen los mayores riesgos de inundaciones históricamente de la ciudad de Albacete, y después en el devenir de las infraestructuras, es decir, las infraestructuras viarias, las autovías, las infraestructuras de regadío en la zona de Aguas Nuevas, las nuevas autovías, las nuevas infraestructuras ferroviarias, la última, el trayecto nuevo, el trazado nuevo del AVE. Todas ellas han ido redundando en un mayor riesgo de inundaciones. Y eso se pone de detalle en este estudio que se nos presentó al ayuntamiento y a los técnicos municipales en marzo del 2011. Y que yo, como responsable de esta materia, cuando hicimos el relevo con el gobierno del Partido Popular en junio, les pasé toda esta información a los concejales del Partido Popular, en concreto a Juan Marcos Molina, que era el que estaba entonces en la comisión que yo presidía. Luego, por tanto, a pesar de que en estos 2 últimos años han estado permanentemente al principio negando la existencia de este estudio, eran conocedores de este estudio. Y nosotros lo que lamentamos es que en estos 2 años ya largos no se hayan empezado a dar los pasos. Pero bueno, no se ha conseguido. Los hechos son tozudos, no se ha hecho nada. Nosotros conseguimos por primera vez tener esta realidad que, ya digo, no ha sido fácil. Me acompaña el concejal que entonces era de urbanismo, que también estaba en esas reuniones, y no ha sido fácil conseguir 500.000 euros, ya 500.000 euros en tiempos que ya había crisis. Estaba ya hablando de 2009 y 2010, que no eran en tiempos del 2004, no. Estoy hablando de que esto se encarga en 2009 y se termina en 2010 y principios del 2011. Bien, por tanto, a nosotros las soluciones que hemos visto más prioritarias, y después haré unas consideraciones finales, son las que os voy a exponer aquí hoy. ¿Cuáles son los mayores riesgos que hemos tenido ahora y en los últimos problemas de inundaciones en la ciudad de Albacete? Uno es el procedente de las aguas del río Jardín, que se conectan con la Lobera y que llegan, el canal de la Lobera, y llegan al canal de Acequión. Y ahí siempre están en riesgo la zona de Casas Viejas. Esta vez ha estado cerca de la inundación, pero afortunadamente los riesgos han sido menores. ¿Cómo se solucionaría esto? Nosotros teníamos un acuerdo con la Confederación, con una pequeña inversión de no llegaba a 50.000 euros, en donde conecta el canal de la Lobera con el canal de Acequión, un poquito más abajo de la carretera de Barras hacia Albacete, hacer una pequeña desviación, que ya digo, eran costes mínimos. Aquí se planteaba un proyecto mayor, que era la desviación de esa flecha roja, ahí hacer un trazado nuevo, y derivar toda ese agua a la laguna de Acequión. Ahí podíamos estar derivando hasta 5 hectómetros cúbicos y convertir la laguna de Acequión
una laguna natural en una balsa de laminación artificial, es decir, en una zona donde se pudiera acumular ese agua y por tanto regular con una compuerta en la conexión de ambos canales para regular la capacidad de entrada a Acequión, al canal y después al canal de María Cristina, y así por tanto evitar una subida muy fuerte. Ya digo, eso lo tuvimos hecho. ¿Qué faltó? Pues faltó que los propietarios de la laguna de Acequión, con los que me reuní con ellos, con la intermediación de Paco Belmonte, presidente de la Junta Central de Regantes, y Herminio Molina, secretario de la misma, no quisieron autorizarnos. Y por eso nosotros en campaña electoral anunciamos, y así se lo he dicho también al equipo de gobierno actual, que si ganábamos las elecciones, evidentemente no las ganamos, íbamos a expropiar esa zona inundable porque pensábamos y seguimos pensando que es algo de interés general. Hace menos de un año, cuando tuvimos las anteriores inundaciones, hablé con los técnicos municipales y también con el concejal de infraestructuras, aconsejándole, proponiéndole que expropiara esa laguna y que se hicieran esas actuaciones ya. Ya digo, son de mínimo coste económico y que entonces ya estaban dispuestos a sufragar, estoy hablando de enero, febrero del 2011, estaban dispuestos a sufragar íntegramente la Confederación. Por tanto, primera solución, este es el primer problema que tenemos. Todas las aguas que vienen del jardín Balazote, La Herrera, llegan a Albacete y hay serio riesgo, como ya se produjo entonces, de inundación y desbordamientos del canal de Acequión. La Confederación está actuando por los deterioros, se llevó 2 puentes, rebasó la zona de cota, en fin, y se están haciendo obras de emergencia para actuarlo y sin coste alguno para los vecinos. Bueno, pues nosotros lo que planteamos en las demás soluciones, como ahora voy a comentar, pues es que hagamos más o menos lo mismo. Segunda solución que también es básica. Históricamente, Albacete ha tenido este tema como el de su mayor preocupación, desde que se hicieron las primeras autovías y cuando se hizo ya la A31, la A30, la que va hacia Murcia, se agrandaron aún más. Estas aguas son las que vienen de Pozondo y de Pozocañada en lo que se llama la Rambla de la Escartana, que alguna parte también toma de la zona de Chinchilla, pero fundamentalmente de estas dos. Esa Rambla de la Escartana, conforme va llegando cerca de Albacete, se va por los problemas del canal que hicieron de riego en Aguas Nuevas, al lado de la carretera de Las Peñas, y por otra parte, por esas infraestructuras que he comentado, se va entubando en las pequeñas puentes que se van haciendo esas infraestructuras, sube muchísimo el nivel y llega a inundar Aguas Nuevas con un nivel de hasta 1,5 metros, y dicen que en algunos casos más. Pero no está en riesgo solo Aguas Nuevas, hay más zonas, está La Humosa, está el propio polígono, está el parque logístico y aeronáutico, como zona de riesgo que dice el estudio, y por último, también, inclusive, en la zona del aeropuerto. Por tanto, es urgente ahí actuar también. Ahí, en esa zona, las soluciones que nos da el plan son de un coste importantísimo, porque hablan inclusive de hacer algo más que esto que planteé aquí. Pero nosotros planteamos las soluciones más a corto, más económicas, con menos problemas, y que es expropiar unas zonas importantes. Estamos hablando de esta que está junto, la zona verde que se ve arriba, es la Cañada Real de Andalucía, y la que está aquí es la carretera de Pozondo. Bueno, pues y lo que está en verde más clarito es la dehesa, la finca de la dehesa. Bueno, pues ahí hay una zona de unas 77 hectáreas que tanto en el PON que se guardó en un cajón como en el proyecto que estaba coordinado los redactores del PON con los redactores de este documento, ya tenían reservada como una zona de laminación, es decir, sería una gran superficie que se inundaría en un momento dado y eso evitaría que prosiguiera inundando el resto de las zonas como ha pasado este año. Y otra, también para solucionar esta misma problemática de la Rambla de la Escartana, ya es de más envergadura, es inclusive mayor. Y esta también estaba prevista en la revisión del plan de ordenación. Y es una zona nueva junto al parque de La Pulgosa, que estaría también en las proximidades del aeropuerto y al otro lado de La Pulgosa. ¿Veis La Pulgosa dónde está? Estamos hablando de una zona mucho mayor. Estamos hablando de 95 hectáreas.
pero que son también terrenos laborables, es decir, que no son terrenos muy costosos, aunque también entendemos las dificultades. Bueno, el proyecto lo que decía es que con el tiempo, cuando hubiera recursos económicos, ahí se podría hacer un gran parque periurbano de la Pulgosa inundable, es decir, que cuando vinieran estos momentos pudiera ser una zona de laminación, es decir, evitaría que el agua llegara a la ciudad o a esas zonas que hemos dicho y por tanto se difuminaría su volumen y sobre todo la altura y por tanto evitaría esos riesgos. Eso estamos hablando de una solución que también no es muy costosa, sería más que nada los costes de la expropiación, porque actuaciones hay que hacer pocas, salvo el parque, que no es urgente. El parque sería cuando se estimara conveniente. Pero que esto laminaría estas dos actuaciones, tanto la que está entre la carretera de Pozondo y la Cañada Real de Andalucía, junto a la dehesa, como la zona de la Pulgosa, pues serían dos zonas que nos permitirían evitar estas inundaciones y tener una capacidad de carga importante. No voy a entrar en datos técnicos porque es muy prolijo. Y por último, pero no menos importante, está el otro riesgo fundamental que hemos tenido siempre, que como veis ahí se ve muy bien, la A31 es la carretera de Valencia y la A30 es la variante de Murcia, bueno, o de Alicante, como queráis, la A31 la de Alicante-Valencia y la A30 la de Murcia. Bueno, pues ahí se visualiza fácilmente que toda el agua que vienen ahí por esas ramblas desde Chinchilla, se ven esas zonas azuladas, claro, todas esas zonas tienen que cruzar por debajo de los puentes muy estrechos de ambas autovías, más la del ferrocarril, y por tanto se meten hasta el Hondo de la Morena, con una cuestión: la casita se inunda, este año ha estado prácticamente encharcada, no como otras veces, porque ha venido menos agua esta vez, pero la última vez se inundó toda esa zona. ¿Qué soluciones plantea? Además de que yo creo que sería bueno hacer más accesos del agua a los lados naturales para que tienda hacia el canal del Salobral, hacia el canal de Acequión y de María Cristina, aguas abajo, pues que se hagan dos balsas de laminación. Estas serían más pequeñas. También estamos hablando de terreno rústico, zona de labor no de regadíos, por tanto no son muy costosas. Ahí sería una en el área de laminación de la Casa de la Morena y la otra en el área de laminación de las Casillas. En definitiva, estamos poniendo de manifiesto algo que parece mentira, que la alcaldesa, que ha tenido ya en su mandato dos importantes inundaciones, no haya salido ninguna vez aún a explicar esto, que este concejalillo, que lleva 2 años y pico en la oposición, ha tenido que explicar ya 3 veces. Lo explicamos nada más llegar el gobierno del PP el 2011, cuando lo habíamos hablado. Lo explicamos en el 2012, cuando las anteriores inundaciones. Lo defendimos y lo propusimos en el debate de Estado del Municipio de julio del 2012 y lo volvimos a proponer en enero del 2013, en donde en todas las ocasiones proponíamos: 1. Está este documento, señora alcaldesa, convoque a los expertos de la Confederación, a los redactores de este documento, a los técnicos municipales, con todos los que se ha acompañado hoy, y entre todos, más los grupos municipales y a los que quiera invitarnos, planifiquemos las prioridades de actuación. Nosotros, cuando se estaba redactando el plan de hidrológico del Júcar, propusimos este documento como base de respuesta ante este problema. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos el documento con tanto alborozo de la señora Cospedal, de la consejera, que ayer lo volvió a ratificar, de la señora Bayode, etcétera, diciendo que habíamos resuelto todos nuestros problemas de abastecimiento y además de las inundaciones? Pero claro, se olvidaron decir, como yo sí dije el día siguiente, aunque no me había leído los 6.000 folios, que se aplazaban al año 2022, cuando esto es prioritario. Y estas acciones que yo he planteado son de 2013 al 2015. Nosotros lo que le ofrecemos es un gran pacto social y político en donde nos sentamos todos a trabajar. Si no quiere invitarnos, que no nos invite, porque nosotros lo que vamos a defender es lo que está aquí. Lo que sí queremos es que se siente con las partes y se ponga a trabajar. Y no basta decir que vamos a presentar una alegación, pero vamos a ver. Si el día 7 se decía que era un plan maravilloso, que solucionaba los problemas de abastecimiento, falso, como tuve oportunidad de mostrar en el Pleno, porque falso de toda falsedad. Y además dice que esto se resolvía completamente todas las infraestructuras que necesitaba Albacete. Claro,
para el 2022 parece un poquito largo. Yo creo que ahora que tenemos el estudio, que tenemos el compromiso de la Confederación de que es necesario hacerlo, lo que hace falta es adelantarlo. Nosotros no decimos que todo se pueda hacer inmediatamente. Nosotros decimos que hay que planificar, que hay que fijar unas prioridades. Para nosotros las prioridades son estas, porque aguas abajo de Albacete, que había otro riesgo de tinajeros, con las actuaciones que hicimos de la zona inundable, una zona de lagunación que hicimos aguas abajo del cementerio, y con los colectores que mejoramos y los estanques de pluviales que se hicieron, más el estanque grandes que se recogían todas las aguas procedentes de los polígonos, permitíamos regular ya también el agua de entrada a la depuradora y, por tanto, de salida de la depuradora al canal. Y así, por tanto, se evitaba que toda esa agua pudiera inundar algún día a Tinajeros. Ahí ya se hicieron, y además se recreció el propio canal desde Tinajeros hasta Albacete. Creemos que eso es insuficiente para el resto de las situaciones. Hacemos autocrítica de que nosotros no lo hicimos, aunque este documento lo tuvimos en marzo del 2011, pero hacemos autocrítica. En años anteriores que gobernamos, este tema no lo solucionamos. Pero con eso, echándole la culpa a los socialistas o a Ramón Sotos que se gasta el dinero no sé qué, como si fuera el dinero mío, iba yo y me lo gastaba ahí en los depósitos de la fiesta del árbol, cuando cualquier persona seria sabe, cualquier persona menos la alcaldesa, porque no es seria ni es rigurosa, sabe que esa inversión eran fondos del Estado para rehabilitación del patrimonio hidráulico. No se podía echar ni para sustitución de bombeos, ni para canalizaciones, ni para inundaciones. No se podía gastar en otra cosa. Si no lo hubiéramos gastado nosotros aquí, lo hubieran invertido en Valencia, en Alicante o en otras zonas que tantas inversiones han hecho de este tipo. Por eso yo digo, vale, ya nos ha echado la culpa a los socialistas, que somos los culpables de todos. Pero ahora, ¿qué respuesta le damos a los vecinos de Albacete para que dentro de unos meses, ojalá no, tengamos el mismo problema? Nuestra respuesta, nuestra alternativa es que este documento es viable y que se puede iniciar el trabajo ya. Hay otras alternativas más costosas, que ni siquiera se las he comentado, pero está en el documento que está a su disposición. Es decir, que se trata de hacer casi mini presas, se llaman técnicamente cerradas, es decir, y llevar una gran conducción hasta el Solobral. Pero sabemos que eso no se puede hacer inmediatamente. Pero estas propuestas que nosotros hemos hecho sí que se pueden hacer en un horizonte de antes de que termine, desde este año hasta el periodo de duración de este plan hidrológico, que es el 2015. En estos próximos 2 años, si nos ponemos en la tarea, lo podemos hacer. Termino. Quiero aprovechar también para desmentir una vez más al Partido Popular, a la señora Ballot y a la señora Cospedal. Los que decían que el plan era maravilloso y que era maravilloso también para el abastecimiento de Albacete, tanto ahora la señora Ballot como la consejera de Infraestructura, señora de la Calzada, creo recordar, vienen diciendo ahora que van a pedir que se adelanten también actuaciones, que van a pedir que se rectifique el plan. Pero no habíamos quedado que era el mejor plan y el que garantizaba el abastecimiento de Albacete. Esta mañana he hablado nuevamente con los técnicos de la Junta Central de Regantes. Cuando se dice que se hagan, porque se han puesto ahora en el documento como en vez de en reserva, en garantía, tengo que decir una vez más, para los indocumentados e indocumentadas especialmente, que hay muchas en nuestra ciudad y especialmente en este ayuntamiento y especialmente en el gobierno, que nosotros no podíamos tener en el plan hidrológico en garantías porque aún no estaba hecha la infraestructura y por eso estaba en reservas. Y mire lo mal que estaría el plan hidrológico en ese aspecto, que estamos bebiendo agua del Júcar durante todo este tiempo. Y segunda tontería que están diciendo, que como el señor Soto y el Partido Socialista, que tanto dicen que han hecho, cómo es que no tienen la concesión del agua. Se lo he dicho por activa y por pasiva, porque nosotros no quisimos aceptar el convenio del Arcón. Con el Partido Socialista, la Confederación, tan amiga nuestra, pues nosotros no aceptamos que nos hicieran la concesión si eso llevaba consigo que aceptáramos el convenio del Alarcón. ¿Saben ustedes lo que significa el convenio del Alarcón? Para los que nos estén viendo y escuchando, que ustedes ya sí me lo han escuchado, que pagáramos el agua por beber los albaceteños a los regantes y a Iberdrola. Y ahora el Partido Popular dice, ¿nos van a dar la concesión ahora? Sí, con este plan no tienen ningún problema, porque el artículo 57.2 dice que todo el agua que bebamos en momentos de sequía, y nos pone en primer lugar
Albacete y su zona de influencia, y después Valencia y después Sagunto, primero nosotros, le tendremos que pagar por beber de ese agua a los regantes. Claro, ahora no van a tener ningún problema en darnos la concesión, claro, porque todo lo que nos hemos estado negando durante años, durante 4 o 7 años, ahora se lo quieren en un plumazo. Nosotros lo que animamos a todos los colectivos con los cuales nosotros nos vamos a reunir próximamente, ya les contaremos los resultados de esas reuniones, y a los ciudadanos, que cuanto antes conozcan estos hechos y aleguen. Tenemos que llenar de alegaciones de ciudadanos y ciudadanas de Albacete para que sepa la señora Cospedal, la señora Bayot y la consejera que los ciudadanos de Albacete no están dispuestos a pagar ni un euro, como pretendían en la última sequía, hasta 1.100.000 euros nos pretendían que pagáramos, ni un euro vamos a pagar por regar Albacete, por beber agua en Albacete. ¿Cómo lo podemos conseguir? Alegando. Estamos seguros que la forma de echarle el pulso a Rajoy, a Cospedal y a Bayot, cómplices todos ellos de la redacción de este plan, es alegando. Tenemos aún 5 meses, ya ha pasado un mes, aún no quiere reunirse la alcaldesa con los técnicos y los especialistas. Nosotros nos vamos a juntar pronto y les informaremos cuando tengamos el modelo de alegación, que se la vamos a poner a disposición a todos los ciudadanos.